Pablo Teixón presenta La culpa y la lluz, un poemario col que ganó el premio Teodoro Cuesta en el año 2006 y que está recién editado por Trave, donde ya a publicar el volumen Tolesiendas. Pablo, acabas de sacar La culpa y la lluz, el último poemario, La culpa como el mal y la lluz. Querías plantear en este texto la dualidad del bien y el mal en el alma de un ser humano, en este caso el tuyo, la tu voz poética. Supongo que las peripecias vitales de Pablo Teixón, incluso la su visión del bien y el mal, son poco interesantes para el lector. Y de alguna manera, como cualquier persona que escriba, intento que esa confrontación sea lo más universal posible y que de alguna manera sepa conectar con lo que era la condición humana, más allá de las anécdotas que me pasaron en mi vida. De otra parte, quizás el poemario, más que una estructura de confrontación de dos extremos, tiene una estructura más bien circular y de alguna manera prácticamente acaba como empieza. Y no se plantea como la culpa como una entidad superable, sino como una constante, ¿no? Y de alguna manera probablemente el poema Edificio sea una muestra de cómo la estructura es más circular que bipolar, ¿no? En ese sentido, esa voz poética de la que falábamos tiene poca conmiseración, ¿no? Ni con el personaje que fala, ni siquiera con el receptor, con el lector, al que tampoco muestra, y como esa decepción para con el mundo, y una decepción absoluta lo que se plantea de alguna manera. No hay una decepción absoluta porque una buena parte de los poemas son muy vitales, son muy luminosos. Y lo que quería expresar con eso es que en verdad, fuera de ese mundo de desolación, y es totalmente lícito ser un poco ciegos, vivir fuera de ese ámbito y hacer una vida, ¿no? Si no, iba a ser muy difícil sobrellevar la vida. En ese sentido, creo que esa ceguera o esa manera de mirar para otro sitio, que es en verdad lo que representa la parte de la luz, más que una vía de escape, creo que es algo lícito y de algo necesario, siempre con el telón de fondo de la otra parte, ¿no? Respective al poemario anterior, a Tolesiendes, en el que tratabas más de los orígenes, ¿no? de todas las referencias anteriores, de este hay como una senda escollida, de alguna manera en busca de individualidad frente a la anterior. ¿Fue pretendida ese abandono de las raíces, una búsqueda de un mismo? Es un poco complicado hablar de una intencionalidad tan concreta a la hora de afrontar un poemario. Y de alguna manera había una necesidad íntima que me llevó a escribir este poemario. Y esa necesidad tan irracional nunca casa bien con una intencionalidad como la que planteas, ¿no? Pero también es verdad que la manera de afrontar el mundo es muy distinta a la que aparecía en Tolesiendes. Y creo que también visto lo que dices de plantear cierta individualidad frente a una multiplicidad de visiones, de ambiciones, incluso de estéticas que había en Tolesiendes. Quizá es fruto de ser una obra primera, un debut, donde las cosas están menos claras y las posibilidades están más abiertas. En este poemario es verdad que escuello un camino, un de los caminos posibles, un camino que quizás ni siquiera se podía ver en Tolesiendes. Y de alguna manera esa individualidad también provoca una falta de agarraderes en el mundo, una falta de donde poder refugiarte. Sí, es verdad que Tolesiendes es más colectivo, en el sentido de que la colectividad de alguna manera podía salvar, ¿no? Podía ser una vía de salvación. Y es colectivo el pasado, la familia, incluso la cultura como
como un teixu formado por muchas individualidades, ¿no? En este poemario igual ya más descarnado por eso, porque existe la constatación de que esa colectividad no llega a salvar la vida de una persona, sino que era fumo.